Pensaban que ustedes eran todos los primeros ingresos están mal, todos, los tres grupos van mal. No me siento tan mal ahora. Este es el de división celular, el de ciclo celular, pero yo se los mandé por WhatsApp, no lo he subido a la plataforma. ¿Okay? Esto lo voy a poner para repaso, nada más recordarles lo de los factores de crecimiento y de transcripción, que si mal no recuerdo eso les costó la vez pasada, la semana pasada que lo vimos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para poder entender biología del cáncer hay que entender esto. ¿Okay? Pero bueno, les decía pues que en el caso de las tutorías son temas específicos. Yo les puedo dar tutorías toda la semana de estudio si ustedes quieren, ¿ok? De todos los máximos. Pero ese es el detalle. Ustedes tienen que especificar cuál es el tema que más les interesa tocar. Porque yo no voy a resumir un semestre en una semana. Eso no va a pasar, ¿ok? Entonces, tienen que buscar dentro de todo lo que necesitan cuáles son los temas que más les complican, los temas que más necesitan reforzar para entonces ocupar las 2 o 3 horas que nos toque, no sé, el lunes o no sé cuándo que sea, o no sé si sea toda la semana, no sé, ¿ok? Reforzar eso y que de esa manera pues podamos utilizar eficientemente el tiempo, porque si no, vamos a estar literalmente perdiendo el tiempo, ¿ok? Yo no les puedo decir, no, que de esto viene más y del otro viene más. Ustedes ya saben que viene más y que no. Lo primordial para mí es organelos y en este caso genética. Voy a hacer más énfasis en genética porque es lo último que han visto. Así que se supone que es lo más fácil, ¿ok? Se supone. Pero ya todos los demás temas obviamente también vienen. Ustedes por lo menos no vieron el tema de todas las biomoléculas, solo vieron las proteínas, y yo solo les voy a colocar eso. Es mentira que ahora les voy a poner a estudiar las otras biomoléculas. Vimos proteínas y vimos ácidos nucleicos, que fue lo último con esto. Lo que no vimos fue lípidos y glúcidos, eso obviamente no viene. Entonces necesito que ustedes tengan como una lista de los temas y las preguntas más que nada. Tienen que tener preguntas preformuladas para poder contestar en esa tutoría. Si es que bueno, me ponen o no me ponen la tutoría. Yo sé que lo voy a tutoría al grupo 1, que es el grupo de la profesora Lorena. Tengo entendido que también a ustedes, y tengo entendido que a unos grupos de licenciatura, pero no han dicho nada, a mí nada me han dicho el grupo 1 hasta ahora, así que igual si no es conmigo o con cualquier tutor, porque se supone que yo esperaba que fuera otra persona, no yo misma, ¿okay? Porque eso es como, no sé, no me siento bien haciendo eso, ¿okay? Lo mismo, tienen que llevar el tema. No pueden agarrar a la persona y decir, no, yo quiero que se me explique esto, no, tienen que ir con el tema específico que quieren reforzar, ¿okay? Y bueno, no sé qué día va a ser, si es conmigo, si es con otra persona, no tengo idea. Yo no sé si el doctor les ha comentado sobre eso. Juliolo. No les ha dicho nada. Por allá. Bueno. Ok, vamos a recordar esto. Este es el tema de división celular. ¿Okay? Habíamos quedado en esto y habíamos completado el tema realmente. Habíamos hablado de que la mitosis es un proceso prácticamente de clonación, mientras que en la meiosis sí se logra diferenciación celular en células sexuales o gametos. ¿Okay? Y luego entonces entramos a los factores moleculares, que los factores moleculares son cualquier molécula que incentive o que participe en algún proceso de la célula, cualquier molécula. Puede ser una molécula de membrana, puede ser una molécula del citoplasma, puede ser una molécula en el núcleo, puede ser una molécula extracelular, cualquiera de esas moléculas se llaman factores moleculares, ¿ok? Y estos eran los factores moleculares que más comúnmente se toman en consideración, hay muchos otros, ¿ok? Pero estos son los más comunes. Y los más importantes son estos dos, los factores de transcripción y los factores de crecimiento que están acoplados a los factores de transcripción. ¿Okay?
Esto, bueno, de los MRNS son los reguladores de la expresión. Y esto entonces es lo que les iba a resaltar de los factores de transcripción y los factores de crecimiento. Los factores de transcripción son aquellos que están literalmente adheridos a la cadena de ADN, ¿ok? Y que entonces ellos o activan o suprimen un gen, que es el que codifica para la proteína que está involucrada en cualquier proceso de la célula, ¿ok? O sea, ellos literalmente están allí o pegados o cercanos al ADN. Por eso se llaman factores de transcripción, ¿ok? Mientras que los factores de crecimiento son moléculas que por así decirlo están fuera de la célula, que son reconocidas por un receptor y una cadena de moléculas internas que también son factores moleculares, ¿ok? Y que entonces inciden en aquellos factores de crecimiento, de transcripción, perdón, que están asociados a los genes de división celular, ¿ok? Por eso se llaman factores de crecimiento, porque ellos promueven la proliferación de células que para nosotros evidentemente va a equivaler a división celular, ¿ok? Entonces, los factores de crecimiento son factores moleculares que están acoplados a un grupo de factores de transcripción asociados a genes de división celular. No sé si eso se entiende. Es una cosa con la otra. Primero están todos los factores de transcripción, todos los existentes habidos y por haber, ¿ok? Que son estimulados por cualquier estímulo en general, cualquiera, pH, temperatura, salinidad, moléculas, hormonas, whatever, ¿ok? Y están los factores de crecimiento, es decir, que son un tipo de estímulos, uno, ¿ok? Que entonces promueven aquellos factores de transcripción asociados a la división celular, solamente asociados a la división celular, ¿ok? Entonces, bueno, que los factores de transcripción, esto yo creo que se entendió bastante claro. Ellos funcionan como un sistema de acople y ellos usualmente presentan dos activadores de un gen y un represor de ese gen, cualquiera que sea, ¿ok? En ese aspecto, bueno, la forma en la que permiten la transcripción, cuando los dos están ¿cómo se dice? Cuando los dos están ensamblados con la cadena de ADN, el gen se transcribe activamente, ¿ok? Se transcribe en bastante proporción. Cuando solo está uno de los activadores, hay poca transcripción, hay poca. Y cuando en sí, no importa si están los dos activadores, cuando se une el supresor o el represor, se inhibe la transcripción de ese gen. Para cada gen hay su factor de transcripción, ¿okay? Sea un factor de transcripción activador o sea un factor de transcripción represor o supresor, ¿okay? Como el que vamos a ver con el cáncer, que por ejemplo hay unos genes, unos factores supresores de tumor, así se les llama, ¿okay? Y bueno, esto es lo que pasa cuando está el represor o supresor, literalmente no permite que se acople todo lo demás para la transcripción. En este caso vamos a decir que este es el ribosoma, este es el ribosoma menor o la subunidad menor, ¿ok? Y todo lo demás son factores de transcripción para activar ese gen, ¿okay? O activar la transcripción. Mientras que los activadores, ellos ayudan a que todo este sistema de acople para la expresión génica, ¿sí? El ribosoma, o en este caso, perdón, la polimerasa, estoy hablando de traducción, la polimerasa que se ensambla allí para entonces transcribir, ¿ok? Lo que hace el activador es literalmente mejorar la afinidad de todas esas moléculas hacia la cadena de ADN, haciendo que entonces se acople mucho mejor y la transcripción sea 100% eficiente. Okay. Aquí vemos el ejemplo, ¿okay? Aquí vemos un factor de transcripción, el E2 en este caso. Esto es, si mal no recuerdo, un factor de transcripción de crecimiento epitelial, si mal no recuerdo, ¿okay? Cuando están estos dos, en este caso, estos dos supresores, represores o inhibidores, ¿okay? Cuando están acoplados ahí, la transcripción de este gen está reprimida, ¿okay? Mientras que en este otro caso, ¿okay? El represor es todo esto
Si se quita el represor, se mantiene el activador y entonces se activa la transcripción de ese gen, de ese gen. Y bueno, en términos generales, eso pasa con todo en la célula, además que los factores de transcripción, los factores de crecimiento están asociados a factores de transcripción de esta índole, que se conocen, bueno, no factores de transcripción de esta índole, son factores moleculares intracelulares de esta índole que se llaman ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Son dos tipos de proteínas que se acoplan para pasar la información al núcleo y que se dé el crecimiento celular o las fases del ciclo celular. Esto yo les había dicho que lo tenían que leer, ¿me acuerdo? ¿Verdad? Los tipos de factores de crecimiento que podemos encontrar, esto es muy importante, esto viene en el examen, así que se lo tienen que leer. ¿Okay? Vamos a leerlo tal cual, cuáles son los factores de crecimiento más comunes. ¿Okay? Hay un montón, pero son los más comunes. Factores de crecimiento derivados de plaquetas, liberados por las plaquetas, estimulan la proliferación celular y la reparación de tejidos. ¿Cómo se forma la costra? Específicamente por factores de crecimiento derivados de plaquetas. ¿Okay? Son los estímulos para que se forme la costra de cualquier herida. Factor de crecimiento epidérmico, de hecho no solamente uno de los más comunes, puedo decir que es uno de los más importantes, porque ese literalmente es el que genera todo lo que son los epitelios, todos los tipos de epitelios. Epitelio de revestimiento, epitelio glandular, epitelio de la dermis, epitelio de los órganos internos, ¿okay? Todo es generado por estos factores de crecimiento epidérmico. Actúa sobre la piel estimulando la síntesis de colágeno, elastina, ácido hialurónico. El ácido hialurónico es parte de nuestras células, específicamente es parte de las uniones estrechas, ¿okay? Lo que ayuda a reducir arrugas y líneas de expresión. Whatever. Factor de crecimiento de fibroblasto, esto es más que nada para el tejido conjuntivo, cómo es que se genera ese tejido de relleno, y sí, con este tipo de factor de crecimiento, FGF. Participa en la reparación de los tejidos, que sería la cicatrización, y estimula la formación de colágeno y elastina, que es como tal el fibroma o la cicatriz que se va a dar. Factor de crecimiento nervioso o de tejido nervioso, ¿okay? Crucial para el desarrollo y supervivencia de las neuronas, ese es el que genera constantemente las neuronas y las va, ¿cómo se dice? Las va reemplazando en lo posible, Recuerden que las neuronas se generan, pero las redes nerviosas no, ¿okay? Las neuronas se regeneran, pero las redes nerviosas no. Las redes nerviosas, cada vez que se genera una nueva neurona, se tiene que generar una nueva red o una nueva conexión nerviosa. ¿Okay? Las redes nerviosas previas, ellas se pierden. Por eso se habla de que el tejido nervioso no se regenera. ¿Okay? Es uno de los pocos tejidos que no se regenera, pero no es que no haya recambio celular, que vamos a ver más adelante qué es eso. No es que no haya nueva generación de neuronas, es que las neuronas nuevas, ellas no van a utilizar las mismas conexiones que las neuronas previas. Dice la mano de la boca y la cara, por favor, y factores de crecimiento hematopoyético, ellos son los que ayudan a, ¿cómo se dice?, a proliferar células sanguíneas, ¿okay? Y hablo de células sanguíneas en general, eritrocitos y glóbulos blancos, ¿okay? O leucocitos. Entonces, los factores de crecimiento hematopoyético, hay factores de crecimiento hematopoyético eritropoyético, que es para las células rojas, y leucopoyético para las células blancas. ¿Okay? También están las interleucinas, y eso, cuando ustedes lo vean más adelante, no lo van a ver como factores de crecimiento, pero sí son factores de crecimiento. ¿Okay? Las interleucinas son un tipo de moléculas, unas proteínas más que nada. Necesitan por ahí. Ay, calorcito. Está frío, está frío. Las interleucinas son un tipo de proteínas del sistema inmunitario.
que lo que hacen es promover la inflamación, ¿ok? Literalmente. Entonces, en términos generales, para promover la inflamación es generar mayor cantidad de células o aumento en el tamaño de las células en el punto de inflamación. Así que es un factor de crecimiento, ¿ok? Las interleucinas hacen que las células proliferen mayormente en el punto de inflamación. Martínez, se le regó el café. Cuidado con la manta. Sí, entonces, señores, hasta donde yo recuerdo, de lo poquito que pude realmente ver a fondo de inmunología, yo estudié hasta 22 interleucinas. Yo sé que son más, ¿okay? Yo sé que son más interleucinas, pero son un montón. Cada una de ellas tiene una función. Hay interleucinas que promueven la inflamación, hay interleucinas que son antiinflamatorias, es decir, que suprimen ese crecimiento celular, ¿ok? Y hay interleucinas que son como neutras. Ellas solamente promueven si es necesario la inflamación o inhiben si es necesario el proceso antiinflamatorio. Entonces, esas son las interleucinas reguladoras del sistema inmunitario. Bueno, eso es todo un detalle ahí que más adelante, si pasan, si todo sale bien, van a llegar a ese. ¿Okay? Y bueno, esto ya está bien. ¿Okay? ¿Tienen preguntas sobre este tema? ¿O todo está claro? Como estaba diciendo, los factores de crecimiento de la inflamación, los factores de crecimiento que están asociados eso no es nada comprendido al nivel de crecimiento. Sí. Ok. Los factores de transcripción no están aquí arriba, no están en el citoplasma, están en el núcleo, pegados al ADN. Esos son los factores de transcripción. Literalmente, como su nombre lo dice, son moléculas que ayudan a que el ADN se transcriba o no. ¿Okay? El gen específico que se necesita transcribir, que la célula necesita, ellos son los que promueven o no eso. Los factores de transcripción, entonces, son moléculas en general que son promovidas por otras moléculas. ¿Okay? Que es el caso de estos intermediarios, que es el caso del estímulo, ¿okay? Son otros factores moleculares, ¿okay? Que están fuera del medio. Los factores de crecimiento son factores moleculares, es decir, son moléculas también, salud, que en este caso son muy específicas y que están fuera de la célula. ¿Okay? Son un tipo de estímulo, en este caso molecular, pero se les llama factores de crecimiento. ¿Okay? Ellos están acoplados a factores de transcripción. ¿Esta parte se entiende? Sí, pero claro. Acoplados, es decir, ellos funcionan que aquí llega un factor de crecimiento y activa un factor de transcripción específico acá en el núcleo. ¿Ya? Son cosas separadas, pero están sincronizadas. ¿Okay? Entonces, los factores de crecimiento son aquellos en específico, aquellos estímulos, vamos a decirlo así, que bueno, son moléculas en este caso, ¿okay? Que promueven a los factores de transcripción o promueven la transcripción de los genes de división celular. ¿Ya? Y por lo tanto están asociados a los factores de transcripción de los genes de división celular, exclusivamente de esos. Ahora sí, ¿todos estamos claros con esto? Profesora, ¿qué eran las citoquinas? Son un tipo de factores de crecimiento, pero en este caso inmunológico. Ellos promueven la inflamación, pero la inflamación es un tipo de crecimiento. Eso es lo que pasa. Más adelante no lo van a ver como factores de crecimiento, sino como factores inmunitarios.
pero aquí se los estoy mostrando como de crecimiento porque literalmente ellos promueven el crecimiento celular en un punto de inflamación. Ajá. Profe, entonces el de transcripción es como lo que estábamos viendo que elegía cuál necesitaba activar. Sí, literalmente. ¿Qué gen necesitaba activar? Es para ver la regulación genética. Ajá. O sea, que se va a ver inactivo y activo. Ajá, ajá. Es que la selección de qué se va a activar y qué no depende del estímulo. ¿Ya? Si está el estímulo, se activa ese factor de transcripción que activa entonces un gen. Si no, no. ¿Ok? Entonces el factor de crecimiento también depende del estímulo. Sí. En este caso, los factores de crecimiento dependen más que nada de factores externos, como hormonas. Entonces, no es solamente que llegue una molécula aquí que es un factor de crecimiento, sino que ese factor de crecimiento se genera en otra parte del cuerpo. Por ejemplo, un factor de crecimiento puede ser una hormona. ¿Okay? Pero típicamente los factores de crecimiento que vemos son los que les mostré, estos son los más comunes. Son los más comunes. Son moléculas específicas para la coagulación, para el crecimiento de la piel, para el crecimiento o generación de las cicatrices por el tejido conjuntivo, para el recambio celular del tejido nervioso, para las células de la sangre, ¿okay? Pues son los más comunes y los que son bien específicos, o sea, son moléculas específicas dedicadas para él. ¿Okay? Te dijo que las interleucinas promueven la inflamación y que en este caso lo vendríamos viendo como un factor de crecimiento, Ajá. pero que también se ve como un factor Inmunitario. Eso sería como lo que usted nos explicó, de que si hay una inflamación, algo así como una señal a las células inmunitarias que algo está pasando ahí. Ajá, también. Ah, por eso son inmunitarios. Por eso van a notar mucho. Ajá. Como para adelantar. Sí. Van a notar mucho que el término interleucina muchas veces se utiliza como sinónimo de citoquina. Por eso creo que en este momento, ahora es cuando pueden como asociarlo. Un tipo de citoquinas son las interleucinas. Un tipo. Okay. A la final todas son realmente factores inmunitarios que promueven el crecimiento de células en el punto de inflamación. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ok. Vámonos entonces a las mutaciones y la biología del cáncer. Me hubiera encantado darles el tema de enfermedades genéticas, cromosomopatías y genopatías más a profundidad, o sea, que vieran ejemplos, pero lamentablemente pues no vamos a hacer